Buenas tardes, compañeros. El tema que voy a presentar es fractura de antebrazo. Soy Jiménez Magnolia Margarita. Este tiene una epidemiología de un 10 a un 14% en la presencia de todas las fracturas que pueden presentarse. Va a estar asociado con deficiencias neurológicas y va a tener un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, así como económico. Como tal, la definición de fractura va a ser la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Y en este caso, el enfoque va a ser al tejido óseo del hueso cúbito o del radio o en ambos casos. Al ser considerada una sola articulación, vamos a poder decir que puede haber desfasamiento o incongruencias en esta articulación. Entonces, así como lo pueden ver en la imagen. También, dentro de la anatomía vamos a distinguir que el antebrazo se encuentra en la porción distal del miembro superior y vamos a tener que las relaciones de la epífisis proximal va a ser con el húmero y la epífisis distal con los huesos propios del carpo. Y va a ser una conexión, como ya lo comenté, por una membrana intermembranosa entre ambos. Algo importante para esta patología son los músculos supinadores y pronadores, los cuales tienen inserción en dichos huesos y al haber una pérdida de la continuidad, pues va a haber o va a dificultar este tipo de movimientos y se va a pedir que no se realicen para que pueda haber una correcta adecuación o un adecuado remodelamiento sin que haya desviación o alguna angulación. También dentro de la anatomía importante para este tema va a ser la irrigación, que esta va a ser dada por las arterias cubitales y la arteria radial, propiamente cada uno con su hueso, y esta es muy rica. Al ser huesos largos, tienen capacidades específicas de hematopoiesis. Vamos a tener también algo importante a destacar, que son los compartimentos que son dados por las fascias. Y estos van a contener estos compartimentos, tanto nervio como músculo y una porción de vaso o vascularidad. Estos compartimentos tienen una presión y esta se mantiene constante. Las fascias no tienen capacidad de distensión. Por tal motivo, cualquier cambio que aumente la presión va a generar o en el momento de la inflamación puede generar ciertos trastornos que explicaré más adelante. De ahí la importancia de saberlos. Su etiología va a estar principalmente en el caso de las fracturas del tercio medio de la diáfisis, dado por un aumento de la fuerza que se le va a ejercer. Y sí, tienen capacidad de absorber ciertos tensión y cizallamientos el hueso por su función, pero al haber un aumento de esta presión, va a haber, a pesar de la presencia de sus curvaturas que le dan ese soporte, va a haber esta disrupción. Y estas principalmente, las fracturas del tercio medio, pues son de traumatismo indirecto. Aquí hay que definir que vamos a tener dos características, un traumatismo directo y un traumatismo indirecto y directo. El directo, por ejemplo, puede ser por arma, por una bala de arma de fuego, por manipular alguna máquina de agrícola o industrial, por alguna defensa que hayas colocado en el antebrazo, por alguna algún sobreesfuerzo muscular que hayas realizado y que haya generado demasiada tensión sobre el hueso. Y las indirectas van a ser, por ejemplo, cuando uno se cae y pone la mano, pero esa fuerza se redistribuye y pues puede que sea tan grande la fuerza que pueda llegar a ser esta ruptura. Su fisiopatología se va a basar en la lesión, como les dije, ya sea de origen directo o indirecto, en la cual va a haber una ruptura de los vasos y una extravasación de su contenido.
pero para esto va a haber la formación de un hematoma. Ese hematoma va a ser muy rico en fibrina y va a ser focalizado. Esa sería la primera parte. Y pues, como les decía, esta se va a ocasionar cuando la presión sea más allá de la resistencia de este móvil, que en el caso sería de estos huesos. Después habrá, después de esta fase de hematoma, se generará un callo primitivo. Este callo primitivo va a tener la característica de que va a haber cierta presencia de neovascularización y de inflamación. La inflamación va a ser importante porque vamos a traer a células inflamatorias, las cuales nos van a dar citocinas. Esas citocinas, por ejemplo, la interleucina 6, van a ser importantes para activar a las células osteoblásticas y a su vez estas que vayan haciendo su función de la secreción de la matriz extracelular para formar este callo y ella que se encuentra focalizado. Después vamos a tener un callo secundario y esta va a ser más rico o va a ser más cartilaginoso, ambos son cartilaginosos, pero la presencia de las células osteoblásticas y osteoclásticas para la regeneración del hueso se va a ir dando y así también de los extremos distales de cada parte de la disrupción es de donde van a estar secretando esta matriz extracelular para ir formando este hueso o ir reformando este hueso. En este callo secundario va a disminuir el tamaño, pero también va a ir solidificando más el tejido óseo. Tiene que haber una remodelación o un sistema apoptótico que nos vaya disminuyendo este volumen, que también va a ser regulado por citocinas y va a ser un equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos, aunque puede haber dentro de este proceso, en situaciones, por ejemplo, principalmente de las complejas, algo que se llama el síndrome compartimental, que es la inflamación excesiva, que haya quedado ya sea bacterias presentes o que haya quedado algún agente patógeno o podría ser del mismo propios del hueso que hayan generado inflamación y aumenten la presión en estos compartimentos que va a hacer que haya tanta inflamación que se pueda llegar hasta necrotizar el músculo. Pero eso ya sería como una complicación. Ya como les comenté, la fascia no tiene capacidad de distensión. Vamos a tener etapas de este remodelamiento. La primera etapa se llama la fase de hematoma, que es la fase, como les dije, de la extravasación de la sangre, de la llegada de la salida del volumen plasmático hacia el área de la herida y le va a dar el característico volumen. Pero también va a ser muy rica en fibrinas y como les comentaba, se focaliza, se va aislando. La segunda etapa sería la fase inflamatoria, como podemos ver en la imagen. Esta fase inflamatoria va de la semana 1 a la semana 3 y pues se caracteriza por esa infiltración de células inflamatorias. Entre ellas la interleucina 1, 6, 11, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras, que van a ayudar a mantener este volumen característico. Por su parte, la fase de reparación es cuando ya hay esa neovascularización y que esas citocinas también estimularon a las células osteoblásticas que van a dar a los osteoblastos para la reformación de este hueso. Y en esta, pues, la remodelación, como les decía, viene de los extremos óseos y pues se va a ir produciendo o va a ir aumentando la producción de matriz extracelular para poder sustentar lo que sería el tejido óseo. Y pues en esta fase todavía va a haber cierto hematoma por la presencia de la vascularidad que les comentaba para que pueda llegar la irrigación necesaria y la neovascularización que se regenera. También vamos a tener una fase de consolidación o el callo secundario, como les comentaba, que ya sería aproximadamente alrededor de los 3 meses y esta se va a caracterizar por ya la presencia de material cartilaginoso y pues ya va a haber una cierta continuidad, pero va a ser todavía
puede aquí haber ciertos problemas o angulaciones. Todavía no está fija, no es la final. Y en este proceso también ya va a estar incluido el proceso apoptótico para ir haciendo la reducción y la internalización de la sangre extravasada. Y al final, pues alrededor de los 6 meses, la fase de remodelación, pues cuando ya tenemos un hueso de tipo laminar, en el que pues ya se habrá disminuido la inflamación y se habrá dado por concluida esta fisiopatología. Ok, para esto vamos a tener ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer a que ocurra, principalmente en la edad avanzada, en la cual pues al haber un deterioro ya o del tejido por la disminución de la absorción de calcio, pues va a ser más propenso. La osteoporosis por la pérdida o ese desequilibrio entre la osificación y la osificación y la resorción, por la mala nutrición, al no haber el suficiente aporte en la dieta de calcio o de o podría ser de la deficiencia de alguna otra vitamina requerida. También podría ser por alteraciones óseas congénitas. Eso va principalmente asociado con algunos síndromes. O hasta en la pérdida de masa muscular también podría ser un factor de riesgo, y la incidencia de la violencia intrafamiliar nos va a dar también la característica de que va a presentar varios traumatismos consecutivos. También antecedentes de fracturas anteriores van a ser factores de riesgo. Ok, el cuadro clínico va a estar caracterizado por el dolor, la pérdida de la función, como ya se las comenté, la incapacidad funcional para hacer la pronación y la supinación, la deformidad por la presencia de ese hematoma dado por la extravasación vascular, la movilidad anormal, que no se va a poder hacer el funcionamiento adecuado por la presencia de ese hematoma, y porque además se tiene que inmovilizar para que se pueda hacer una adecuada resolución. El aumento del volumen por esta infiltración de células y de sangre y de material de matriz extracelular, y una equimosis presente si es que es en un caso de una lesión cerrada. Ok. En la historia clínica nos va a interesar mucho ver el estado neurológico de nuestro paciente, ya que al haber un deterioro de este va a haber mayor probabilidad de que haya movimientos involuntarios. Ah, sí. Y pues este va a determinar de la probabilidad de que tenga de que se pueda caer y sean por incidencias indirectas. También podemos ver que el estado vascular va a ser importante, y este nos va a reflejar por el nivel de hematoma que se ha generado en el sitio focalizado. El dolor a la extensión va a ser importante porque podría ser determinante en un síndrome compartimental, porque normalmente en este se va a encontrar una piel lisa, brillante por el aumento del volumen, y esto podría ser un signo negativo. También vamos a ver qué tan obnubilado o qué tanta respuesta tenemos de nuestro paciente, si es acorde y si es que en el caso de que no pueda cooperar. Ok, eh, vamos a pedir una radiografía. Esta va a ser de antero, posterior y lateral u oblicua para que nos va a permitir la observación de la lesión de una manera más específica. También se mencionaba la tomografía como método para hacer el diagnóstico, pero decía que solamente esta nos iba a servir para las fracturas complejas que van a incluir los dos huesos.
La clasificación de las fracturas va a depender del nivel de fractura, si es en el primer tercio, en el segundo tercio o en el tercer tercio, o sea, en el tercio proximal, medial o distal. En el patrón del tipo de fractura, el grado de desplazamiento y en la presencia o ausencia de múltiples fragmentos, que es como se le conoce como conminuta, o en la pérdida de algún segmento. También se puede considerar abiertas o cerradas de acuerdo a si perturbó la membrana de la capa de la piel y si no, y entre otras características. Continuando, vamos a tener la principal clasificación, que es la clasificación AO. Esta va a ser por características y en la cual vamos a tener una que son equivalentes a o simple, B en cuña, C complejas y también a su vez se va a subclasificar en fracturas aisladas de cúbito o aisladas de radio o de ambos huesos. Como las podemos ver aquí en esta imagen, vamos a poder observar, por ejemplo, la A, que es una simple, la B, que es una con minuta, como por ejemplo esta, la B3, y la C, que podría ser una compleja, en este caso, que son de ambos huesos. También tenemos algunas fracturas características, como la fractura de Galeazzi, en la cual sus características pues es que es en el tercio distal y va a haber una luxación de la articulación, como la podemos apreciar en la radiografía. También va a ser por medio de un diagnóstico de radiografía y lo cual va a aumentar la probabilidad de que se presente alguna curvatura. Ahí está. La fractura de Monteggia es una fractura caracterizada por lo que sería el cúbito en la parte del tercio, el tercio proximal y pues también puede ser asociada de una luxación de la articulación. Como les comentaba, entonces en estas dos fracturas se caracterizan porque hay una dislocación de la articulación y una disrupción ya sea cubital y está en este caso del tercio proximal. Ok, ¿cuál va a ser el manejo inmediato? Pues las fracturas se consideran algo urgente y se les va a aplicar el ABC de la TLS, que es abrir vía aérea, corroborar la vía aérea y pues también que haya cierto murmullo vesicular. Mm, Eso que quiere decir que se escuche en ambos pulmones y pues que si va a haber taquiapnea o por más que nada por lo del traumatismo. También pues podemos considerar que hay que tomar la tensión arterial y valorar el plasma. Las lesiones cerradas son aquellas que no van a perturbar a la piel y pueden ser simples o complejas. Y las abiertas es cuando el hueso se expone y rompe la piel. El estado neurocirculatorio, pues es, como les dije, si hay obnubilación y en qué grado de inflamación se encuentra. También va a aumentar la probabilidad de una infección en todas las lesiones abiertas, lo que va a aumentar la probabilidad de un síndrome compartimental. Em, Dentro de este manejo inmediato, pues si es una herida abierta, pues se va a tener que controlar la hemorragia y esto se va a hacer por medio de la colocación de algún apósito que sean estériles y no está contraindicado el uso de antisépticos en la herida. También se va a considerar que no está recomendado por la guía que se coloquen torniquetes. Vamos a tener que efectuar de la forma más amable la colocación y, o la
manipulación de este tipo de heridas cuando son principalmente en fracturas desplazantes. Y pues se tendrá que colocar una férula en la extremidad lesionada para evitar o que se haya movimiento y hacerlo lo más inmóvil posible, y se va a tener que referir de inmediato a un servicio de urgencias. Eh, la limpieza de las heridas no se recomienda que sea sino hasta un lugar con las condiciones asépticas necesarias. También tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de herida que presente, y esto es principalmente en las abiertas, y es en la cual haya solamente eh, una herida de 10 milímetros, que sería la clasificación 1, la clasificación 2, cuando sea mayor a 10 milímetros, la clasificación 3, cuando aún haya una cobertura cutánea, y la clasificación B3, que es la lesión extensa en varias partes blandas y con contaminación masiva. La clasificación 3C, la lesión vascular que requiere reparación, y esta se llama clasificación de Bustillo y nos va a servir también para dar el tratamiento farmacológico, el cual pues se constituye por dar anestésicos inflamatorios, los cuales van a ser a consideración del médico, y de acuerdo a los antibióticos solamente estaban recomendados en las abiertas, y se considera, por ejemplo, dar una cefalosporina de acuerdo a la clasificación anterior, en un tipo 1 o 2, y pues la fractura expuesta es un tipo 3, le podría agregar a esa cefalosporina un aminoglucósido, y si se sospecha que puede haber algún anaerobio, pues se le da una penicilina. Todo esto lo va a dar de acuerdo al paciente, porque no todas las heridas van a requerir eh, la misma medicación. También se podría considerar el metronidazol, y este antibiótico se va a dejar de dar hasta 72 horas después de haber terminado el proceso de resolución de la patología. Los antibióticos pueden dar diclofenaco y paracetamol o tramadol. Las dosis se las voy a dejar en una tabla. Para la cuestión del tratamiento quirúrgico, vamos primero a hablar de cómo separar el no quirúrgico del quirúrgico. Y pues, por ejemplo, en niños casi nunca se va a asociar a un no quirúrgico, puesto que ellos tienen algo que se llama fracturas en tallo en verde, y por ser un hueso que está en constante regeneración, va a ser más rápida su fijación. En cambio, en los ancianos va a haber más comorbilidades que van a estar asociadas, y tampoco se va a recomendar por las interacciones que puedan tener con los anestésicos. Y también esto va a depender si hay que hacer una reducción cerrada, o solamente podemos en las cerradas pues colocar férulas, como ya les había comentado, o un aparato ortopédico de yeso. El tratamiento no quirúrgico, pues vamos a tener que siempre estar cuidando mucho de que no se presente el síndrome comportamental. Eso quiere decir que vamos a procurar que la inflamación vaya siendo acorde, y que no haya ese tipo de piel distendida. Y el no quirúrgico está recomendado principalmente en fracturas transversales del tercio medio del radio y cúbito, de fracturas de un solo hueso del antebrazo, o algunas desplazadas, por ejemplo en los adultos con pequeñas angulaciones que no superen a los 10 grados, fracturas cerradas, o fracturas que no sean patológicas, o fracturas simples, o solamente si hay luxación de alguna de las articulaciones. El tratamiento quirúrgico pues solamente se va a dar para evitar evitar lo que sería una complicación como la pseudoartrosis por una mala fijación, las uniones anómalas que puedan tener angulaciones, y pues el desbridamiento se recomienda que se realice en una zona eh, intrahospitalaria para evitar la o potencial infección que pueda ser adquirida, y se recomienda que sean dentro de las 6 primeras horas posteriores al evento, más que nada por las complicadas, para que haya una adecuada colocación o dirección del hueso, porque puede haber desviaciones, y estas van a estar más asociadas con riesgos de sinostosis.
El tratamiento quirúrgico pues va a usar algunos aparatos que son como la placa de compresión o tornillos de 3.5 milímetros, clavos de centro medular y fijadores externos, pero esto ya va a ser referido con el especialista. También pueden usarse injertos óseos en la pérdida de algunos de material óseo. También vamos a tener fracturas. Para estas vamos a tener ciertas fracturas que son las que se van a indicar, que son las fracturas asociadas a cuito y radio en adultos, mm, que son complejas, fracturas aisladas desplazadas, pero con mayor a 10 centímetros de angulación. Por ejemplo, la fractura de Galetti y de Montagne también se consideran quirúrgicas. Fracturas expuestas, algunas que presenten el síndrome compartimental van a requerir cirugía, y fracturas relacionadas, fracturas patológicas y las de múltiples extremidades. Mm, También tenemos un pronóstico que el cual va a ser directamente proporcional con la gravedad y el tipo de fractura que se presente. Es mejor cuando el tratamiento se da de una forma temprana y apropiada. O sea, si yo ubico mejor mi hueso, va a tener menor probabilidad de que haya una desviación o una angulación en ese hueso y que posteriormente quede mal fijado. El peor pronóstico se les va a dar a las fracturas del tercio proximal, y pues normalmente se considera que se les dará una incapacidad de 3 a 4 meses en promedio. Algunas complicaciones pues son las infecciones, trastornos vasculares como isquemias, síndromes compartimentales, principalmente retardo de la consolidación, sinostosis o atrofia de suelo. Algunas otras podrían ser la pseudoartrosis, pérdida de los tejidos blandos, refracturas, que si no hacemos un adecuado seguimiento, podemos volver. Si lo hacemos, tenemos un cartílago blando, el cual todavía se puede volver a romper, por eso hay que dejar cierto tiempo de inmovilización. La consolidación viscosa o lesiones neurológicas, más que nada que en las complejas, cuando hay y expuestas, cuando, como vimos, los huesos llevan paralelos a sus nervios y a sus vasos, y puede haber rigidez articular. Entre las más frecuentes sería esa. La rehabilitación, podemos usar crioterapia aproximadamente unos 3 días para disminuir la inflamación. A veces la electroterapia, de acuerdo a la guía, decía que podía ayudar a la estimulación, y esta va a ser considerada dependiendo del daño que se haya registrado. Eh, Se recomienda que haya cierta movilización pasiva de algunos segmentos, porque por el yeso y la inmovilización puede haber pérdida de movilidad y sí, hasta cierta atrofia muscular. Eh, y pues solamente no mover como tal el hueso para que no haya una desviación. Y estas serían mis referencias y eso sería todo. Gracias.